Buenas noches, Lady, ¿me escuchas? Buenas noches, asesor. Sí, sí, te escucho. Ok, ¿puedes ver la presentación que está? Sí, sí la veo. Ok, ok. Voy a dar unos minutos a ver si entra alguien más, si no, iniciamos. Está bien, asesor. Ok, buenas noches, Jen, Chantal, ¿me escuchan? Sí, asesor, buenas noches. Ok, vamos a dar inicio a nuestra última sesión del módulo 12. Prácticamente eh, seguimos con el repaso del proyecto integrador. Lo que vamos a ver el día de hoy es algo que ya hemos visto. Voy a volver a tocar la ley de Coulomb. La ley de Coulomb, yo les decía que el problema que tenemos con la ley de Coulomb es que a veces las operaciones con notación científica es donde nos sale mal. Entonces, hoy vamos a volver a realizar la ley de Coulomb para asegurarnos que el procedimiento que hagamos sea el correcto. De la ley de Coulomb dependen dos preguntas del proyecto integrador. O sea, si la ley de Coulomb lo sacamos mal, automáticamente dos datos o dos preguntas van a estar mal eh, de nuestro proyecto integrador. Antes de iniciar, quiero ver tips para evitar el plagio académico. Yo les decía que, por ejemplo, algo que nos pasa mucho en el módulo 12, y no solamente la generación de ustedes, todas las generaciones que nos han tocado, la mayoría de las generaciones que nos han tocado, este, cuando llegan al módulo 12, recurren mucho al plagio. Sí, yo sé que de repente, por ejemplo, eh, no entramos a las sesiones, no vemos las grabaciones, tanto a las mías como las que hace la academia todos los martes, y a veces queremos resolverlo así, sin tener el conocimiento, y empieza que empezamos a ver el problema y no le entendemos nada, y es cuando recurrimos a ver actividades que están en la red, y es cuando caemos en plagio, ¿sí? Con algunos que de repente me han preguntado de que este módulo, de repente me han mandado mensaje diciéndome que el módulo se les ha hecho muy difícil, se les ha hecho muy pesado, que de repente han traído problemas de ansiedad por lo mismo de que lo han sentido muy difícil. Y diciéndoles, yo les he comentado de que el módulo 13 que sigue, porque ya me ha tocado dar el módulo 13, van a seguir viendo problemas. Y le digo, el módulo 13 van a seguir viendo problemas y prácticamente pasa exactamente lo mismo que les pasa en el módulo 12. Nos tienta el desconocimiento y es cuando nosotros cometemos plagio. Entonces, les quiero dar una recomendación. Ahorita que vamos a terminar el módulo 12, van a iniciar el módulo 13, les quiero dar algunas recomendaciones. Y son estas. Lo primero es darse el tiempo suficiente. Yo sé que a veces, por ejemplo, ustedes trabajan en la familia, la escuela, y pues se nos vuelve difícil, ¿sí? Ya se nos vuelve difícil. Ahorita ustedes pues ya van en el módulo 12, el ritmo ya lo han mantenido, nada más que la diferencia es que el módulo 12, por los problemas que de repente vemos,
pues se les complica mucho. Pero entonces no dejen todo al último. Yo siempre les digo, vayan avanzando con sus actividades y vayan preguntando. Eh, siempre, yo siempre he dicho, por ejemplo, que nosotros como asesores virtuales estamos en la mejor disposición para poder responder todas las dudas. Yo en todo el módulo yo les dije, prefiero 1000 veces que me pregunten a mí. De repente me tardo tantito en contestar, siempre contesto antes de las 24 horas, pero en el módulo que sigue, en el módulo 13, yo sí les pido que si tienen alguna duda, primero contacten al asesor virtual, explíquenle que no le entienden, algún punto y estoy seguro que él les va a ayudar a, a, a corregir esas dudas. Entonces, dense el tiempo suficiente y téngannos la confianza a los asesores virtuales. Como les decimos, todos estamos a la mejor disposición para poder ayudarlos, para poder apoyarlos. Recuerda de dónde tomaste la información. ¿Sí? Cada vez que ustedes consulten alguna fuente, copien la información, copien esa liga de donde obtuvieron la información. No es válido, por ejemplo, porque alguien me dijo, es que yo estoy viendo el video de otro tutor. Eh, a, algunos no son tutores, algunos nos resuelven la actividad en línea. Hay videos en YouTube que ya está resuelta la actividad. Y me dice, es que yo me basé de ese. Le dije, no, no te basaste. De ahí se copiaron, porque ahí hay algunos procedimientos que los hacen ahí. Lamentablemente hay algunos datos que están mal o algunos datos cambiaron o el procedimiento ya no es lo mismo y es cuando nosotros nos damos cuenta que están cometiendo plagio. Entonces, siempre coloquen todas las fuentes de donde obtuvieron la información y siempre todas las fuentes donde obtuvieron la información para evitar el plagio. No copien y peguen, hay que parafrasear, ¿sí? O colocar citas textuales y con eso nosotros podemos evitar el plagio. Lo que dice la tercera, escribe tus actividades con tus propias palabras, solo usa citas exactas cuando realmente sea necesario. Por ejemplo, de repente, y me va a pasar en el foro de integración. En el foro de integración todavía no lo evaluamos, lo vamos a evaluar a partir del lunes. Nosotros empezamos a evaluar el foro de integración, pero siempre me pasa exactamente que la primera pregunta es, ¿cuál es la importancia de la electricidad y el magnetismo en nuestras vidas diarias? Y tal como está, lo copian de internet y así lo pegan. Y pues a veces hasta con los errores, con los puntos, y eso ya es plagio. Entonces, siempre traten de colocarlo con sus propias palabras. Yo siempre les he dicho, apóyense de internet, pero ya al momento de transcribirlo, háganlo con sus propias palabras, ¿sí? O en caso necesario, utilicen citas textuales, ya con eso se evita el plagio. Siempre pon las referencias en tus trabajos, lo mismo que decía arriba. Y si sientes que ya no te va a dar el tiempo de terminar la actividad o has experimentado problemas personales o académicos, no dejes que te gane la tentación de plagiar. Consulta a tu asesor virtual para que te apoye. Estos, muchos de los plagios que de repente cometieron fue porque quisieron hacer la actividad el domingo, que es cuando tienen tiempo, cuando descansan, y al momento de empezar a hacer la actividad el domingo se dieron cuenta que no podían, o que no lo iban a entender, o que no iban a poder hacerlo. Recuerden, por ejemplo, si vean que, si ustedes ven que ya no les va a dar tiempo de entregar la actividad porque no lo entendieron, hablen con el asesor virtual, ¿sí? La posibilidad de dar una extensión. Yo les decía, estas recomendaciones se las estoy dando porque el módulo 13 es muy similar al módulo 12. Van a seguir resolviendo problemas matemáticos. Van a seguir, ahí utilizan mucho el Excel, ¿sí? Van a estar utilizando mucho el Excel. Entonces, eh, dense el tiempo, no tenganle confianza al asesor virtual y no cometan plagio. Cuando ustedes acumulan 350 puntos negativos, cada vez que nosotros les ponemos plagio, les vamos descontando les vamos quitando puntos. Y cuando se restan 350 puntos, tienen que tomar una capacitación, pero al mismo tiempo también
pueden ser afectados su permanencia en la escuela. Entonces, traten de no plagiar, traten de que las actividades lo realicen con la honestidad académica que Prepa en Línea se requiere. Estas son recomendaciones para el módulo que van a iniciar, ¿sí? Ok, ¿alguna duda sobre plagio? Ninguna duda, profesor. Ok, entonces, vamos a iniciar. El miércoles terminamos con teorema de Pitágoras. Entonces, vamos a iniciar con teorema de Pitágoras y después nos vamos con ley de Coulomb. Vamos a calcular energía potencial y vamos a hacer varios cálculos que nos hacen falta para completar lo que es el proyecto integrador, ¿sí? ¿Por qué utilizamos el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras lo utilizamos cuando en el problema nos dicen que es un triángulo rectángulo, ¿sí? Aquí lo vuelvo a marcar en verde. Cada vez que nos digan es un triángulo rectángulo, estamos hablando de que es un triángulo rectángulo y para encontrar la distancia, que es la hipotenusa, se utiliza el teorema de Pitágoras, ¿sí? Esa es la primera parte que hay que entender. La segunda parte que les había dicho que el lado más largo del triángulo es la hipotenusa. El lado más pequeño, que es la letra B, es el cateto opuesto. Y el en medio entre la hipotenusa y el cateto opuesto le llamamos cateto adyacente, que es la letra A. Entonces, si yo desconozco la hipotenusa, les decía la clase pasada, pues, ¿qué fórmula voy a utilizar? Pues la C, ¿sí? ¿Por qué? Porque la que desconozco es la hipotenusa. El problema me va a dar los catetos, me da el valor de los dos catetos, entonces busco la hipotenusa, ¿sí? La semana pasada, el miércoles resolvimos problemas utilizando teorema de Pitágoras. ¿Alguien tiene dudas de cómo resolver un problema utilizando teorema de Pitágoras? No. No. Ok, No, asesor. vamos a ver si es cierto. Encuentren la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Ahí están los datos, ahí está la fórmula y me dicen cuál es el valor de la hipotenusa. $18.02. Ok, ¿a los demás les da lo mismo? A mí me da lo mismo. Ok, muy bien. Entonces, déjenlo resuelvo. Esta es la fórmula. Estamos utilizando el teorema de Pitágoras. Me dice que cuánto vale A, vale 15 metros. Cuánto vale B, vale 10 metros. ¿Sí? Entonces, aquí, cuando tengo elevado al cuadrado, pues tengo que elevar 15 al cuadrado y 10 al cuadrado. Entonces, es 15 al cuadrado, me da 225. Entonces, aquí le pongo 225. Y 10 al cuadrado, pues este me da 100. ¿Sí? Entonces tengo 225 más 100. Lo sumo y me va a dar 325. Entonces aquí me va a dar 325. ¿Sí? Y ya nada más lo único que voy a hacer es sacar raíz cuadrada, raíz cuadrada de 325 y el valor es 18.02. ¿Sí? Dense cuenta, aquí ya me está dando metros. Como ya me está dando metros, automáticamente este valor ya me lo está dando en metros. Por lo tanto, esta es mi distancia, ¿sí? Dense cuenta, la distancia es 18.02. Ok, para usar la ley de Coulomb, tengo que entender que el newtons es la fuerza eléctrica la mido en newtons. La magnitud de las cargas, que es Q1, Q2, lo mido en Coulomb. La distancia entre las partículas lo mido en metros.
Si me da centímetros, si me da milímetros, pues tengo que convertir a metros. Si yo no puedo utilizar centímetros o milímetros, la unidad de medida es metros. Siempre ese era uno de los errores que cometíamos a lo largo del módulo. En este caso ya me lo da directo. Y la constante K es 9 por 10 a la 9 newtons por metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Esta es la fórmula y esas son son las magnitudes, las unidades de medida de cada letra. Si yo tengo 10 microcoulomb, yo me voy a esta tablita fue la primera que vimos en la primera actividad. Y microcoulomb me dice que yo nada más le agregue 10 a la menos 6. Entonces, si tengo 10 microcoulomb, pues le agrego 10 y le pongo por 10 a la menos 6. Esto también ya lo hicimos en la primera actividad y lo hicimos ya en la segunda actividad, ustedes lo volvieron a hacer en la tercera actividad, en la quinta actividad y ahorita para el proyecto integrador, pues hay que volverlo a hacer. Menos 8 igual por 10 a la menos 6. ¿Sí? Entonces, aquí ya convertí de micro coulomb a coulomb. ¿Dudas de cómo hacer las conversiones de micro coulomb a coulomb? Ninguna. Ok, muy bien. Ahora vamos a pasar a resolver el problema usando la ley de Coulomb. Ok, esos son los datos que yo tengo. Tengo la carga 1, es 10 por 10 a la menos 6. Tengo la carga 2, que es menos 8 por 10 a la menos 6. La distancia que fue la que encontramos ahorita, que es 18.02. Aquí está, que fue la distancia que encontramos, que es 18.02. Los valores de la carga 1 y carga 2 son estos dos que acabo de sacar aquí. Me lo dieron en micro coulomb y lo convertí a coulomb. Y la K, que es la constante, esto es lo que vale 9 por 10 a la 9. Ok. Resuélvanlo ustedes. Quiero ver si ya no tienen dudas para poder hacer las operaciones con ley de Coulomb. Ahorita yo lo voy a resolver por si alguien tiene duda, ¿sí? Más aparte porque hay personas que ven los videos. Ahorita lo voy a resolver yo también. Paso a paso voy resolviendo. Si es que no se saben todavía el procedimiento de ley de Coulomb. A esta altura ya todos lo deben de saber resolver. Ok, el primero que termine me dice. ¿Alguien ya terminó? A mí me sale menos 0.002217292168. Ahí voy. Menos 0. ¿Qué me dijiste, perdón? Menos 0.002217292168. Ok, eso acuérdense que Newton. ¿A los demás les da lo mismo? A mí también me da lo A mí mismo. me dio lo mismo. Ay, qué bueno, güey. Dije, pinche Ok, calculadora. dejen, lo voy a hacer. Ok, lo voy a ir haciendo y ustedes lo van comparando. Lo primero que tenemos que hacer primero es sustituir carga 1, esto es lo que vale Q1. ¿Sí?
Ok, esto es lo que vale Q1, esto es lo que vale Q2, ¿sí? El negativo, pues me lo llevo. ¿Cuánto vale K? Aquí lo tengo. Yo les decía, por ejemplo, siempre desde que iniciamos les he dicho, coloquen datos. Ya cuando tengamos los datos es más fácil sustituir en la fórmula y después resolver. Ahorita lo voy a ir haciendo paso a paso y ustedes me van diciendo si está bien o está mal, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es multiplicar las cargas. 10 por menos 8. Aquí, dense cuenta, nosotros utilizamos la calculadora y ahorita les quiero explicar algo que se los había explicado, no recuerdo si se los expliqué al principio, pero porque alguien me hizo una pregunta en el grupo, me mandó un mensaje. Yo hago la multiplicación y es 10e a la menos 6 por menos 8, la tecla XP a la menos 6. Y a mí me da aquí, me da menos 8 por 10, menos 8 por 10 a la menos 11. ¿Sí les da lo mismo? Sí. Ok, dense cuenta de algo, porque alguien me preguntó y les dije por qué. Dense cuenta, porque a veces me decían, ¿por qué la calculadora me da un dato y por qué cuando hago la operación me da un dato? Aquí, por ejemplo, yo multiplico 10 por menos 8. 10 por menos 8, pues me da menos 80, ¿sí? Y le pongo por 10, ahí va, dense cuenta. Y aquí utilizo algo que le llamo ley de los exponentes. Cuando yo tengo una multiplicación, los exponentes se suman. Tengo menos 6 y menos 6, entonces tengo menos 12 Coulomb al cuadrado. Quiero explicarles nada más esta parte porque me preguntaron por qué me da, ahí va, ok. Dense cuenta, aquí me da menos 8 por 10 a la menos 11. Y aquí me da menos 80, aquí es menos 8.0, un ejemplo, ¿va? Así, lo voy a poner más aquí, menos 8.0, un ejemplo. Por 10 a la menos 11, y aquí me da menos 80 por 10 a la menos 12. Y me dice, ¿por qué me da diferente? No da diferente. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí, voy a poner una flechita. Esta es la parte que quiero que entiendan. Por ejemplo, si se dan cuenta, aquí tengo 80 y aquí tengo menos 12. ¿Sí? Aquí ya le quité este 0, y por eso me da menos 8, menos 8.0 por 10 a la menos 11. Dependiendo dónde esté el punto o dónde esté este punto, es el exponente. Si yo resuelvo la operación con este dato y resuelvo la operación con este dato, al final el resultado va a ser lo mismo, ¿sí? No debe de cambiar, tiene que ser exactamente lo mismo. Nada más para aclarar un punto, yo por lo regular no hago la multiplicación así, yo todo lo meto como la tecla EXP, ¿ok? Entonces, después 18.02, aquí 18.02 está elevado al cuadrado, ¿sí? Aquí me dice que está elevado al cuadrado, entonces 18.02 lo tengo que elevar al cuadrado y me da 18.02 al cuadrado y me da 324,000. No, me da 324.7204. ¿Sí? Sí. Ok, a todos, hasta ahí todos vamos bien, ¿verdad? Ok, el siguiente paso es hacer Sí. la división. Voy a dividir menos 8, aquí le voy a quitar el 0, no tiene caso que le ponga. Menos 8 por 10 a la menos 11 entre 324. Ok, ahí va. Aquí también le voy a quitar. Que no tiene caso que cuando va un 0 le pongas el punto. Menos 8, la tecla XP a la menos 11
entre 324.7204. Y me va a dar, a mí me da aquí menos 2.46.365 por 10 a la menos 11. Y aquí sería, aquí metros por metros es metro al cuadrado. Y aquí me va a quedar coulomb al cuadrado sobre metros al cuadrado. A todos les da ese valor de menos 2.46. Sí, Ok, sí. entonces esto ya lo único que tenemos que hacer es encontrar la fuerza. Encontrar la fuerza. Ok, entonces ya pongo 9x a la p, 9 tecla xp a la 9 por menos 2.46.365 xp a la menos 11 y me da igual a menos 0.2217. A mí me da así, porque aquí me habían dicho que les había dado menos 0.00. Revísenlo. A mí me da así, menos 0.2217. Chequenlo. Y me queda newtons. Porque si ustedes me ponen este valor que está aquí, no es el mismo que yo saqué. Chéquenlo, revísenlo. A lo mejor me equivoqué. ¿Cómo les da siempre? ¿Cómo les dio? Pues a mí me sigue dando menos 0.002217. A mí sí me dio lo que le dio a usted. Ok. Aquí le dio menos 00.2217. Es que no vi quién habló. ¿Leslie? Sí, Ok. yo. Ok, ¿a quién más? ¿Joana también te da ese valor? Ok, me voy a ir. En el... Dime, Joana. ¿Sí me escuchas? Sí, ya te escucho. En el penúltimo paso, al final, a mí me sale un 58. Yo creo que por eso es que cambia. Ok, dense cuenta. A ver, quiero ver. Primero quiero entender. En esto que voy a poner en verde, que diga en amarillo, menos 2.46.365 por 10 a la menos 11, ese valor lo tienen igual, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? A Bueno. mí, en Sí. esa parte, en el menos 2.463665, a mí al final me da un 8. ¿Por 10 a la menos 8? No, a mí me da menos 2.463658 por 10 a la menos 13. Creo Ok, que es eso. ahí Igual. estás mal. Ahí estás mal. Dense cuenta. Por eso me estoy yendo hacia atrás. El 324 puntos, esto que voy a marcar en verde, ¿lo tienen igual? 324.7204. Sí. Yo sí. Ok, ahí va. Calculadora de Google. Me voy a ir a la calculadora de Google. Algo deben de estar haciendo mal. Ahorita lo vemos. Ahí va. Esperen.
Voy a compartir calculadora de Google. Es que de repente me dicen, ¿por qué está mal si tengo el procedimiento bien? Lo que nos falla mucho es la calculadora. Dense cuenta, habíamos dicho que es menos 8, ¿sí? Menos 8 por 10 a la menos 11. Por 10 a la menos 11. ¿Sí? Aquí ya expresé menos 8 por 10 a la menos 11 entre 324.7204. ¿Sí? Esa es la división que acabamos de hacer. ¿Sí? Hasta ahí todo bien, ¿va? Sí. Sí. Ok, le voy a dar igual. Ah, sí, cierto, tienen razón. A mí debe ser por 10 a la menos 13. Tienen mucha razón. Dejen ver. Sí, porque aquí a mí también me da lo que le sale a usted en la calculadora, menos 13. No, pero yo no tengo Igual a menos mí. 13. Yo no tengo menos 13. Dense cuenta, algo tengo mal yo. Menos 8, XP, menos 11, entre 324.7204. A mí me da, ya sé por qué. Ok, ya vi cuál fue mi error. En este caso, por ejemplo, ya sé por qué me da menos. Si ustedes en la tecla, en la calculadora le ponen, hay un valor que dice mode, ¿sí? Esta parte de aquí dice mode. El mode debe de estar en normal. Si el mode lo tienen ustedes en SSI o en FSI, les va a dar un valor diferente, ¿sí? Y ese es el error. Ahorita, por ejemplo, la calculadora de Google está en tecla normal, ¿sí? Por eso a mí me da diferente. Entonces voy a copiar me da 2.46.365.8 por 10 a la menos 13. Me voy a regresar. Ya vi dónde estaba mi error. Ok, entonces tengan mucho cuidado con esto. Aquí da por 10 a la menos 13. ¿Sí? Ahora sí. Perdón, me equivoqué. Aquí va a ser, es lo mismo. Aquí va a ser un 8. Lo único que le voy a agregar es menos 13. ¿Sí? Aquí ya todos tienen ese valor de menos 13. Sí. ¿Ya? ¿Alguien tiene dudas de cómo sale ese valor? Ninguna. Ok, dense cuenta dense cuenta de algo. Yo la calculadora la utilizo para muchas cosas, entonces yo le debí haber movido, debí haber hecho otra operación y le moví el mode. De repente yo utilizo radianes, utilizo fix o utilizo SSI, pero siempre asegúrense que la calculadora, si van a utilizar la calculadora, esté en modo normal, ¿sí? Para que no les dé otro valor diferente. O usen la calculadora de Google. En el módulo, yo les enseñé a usar dos calculadoras que están en internet. Una que es la calculadora de Google y la otra para sacar cosenos y senos, que es la web 2.0, ¿sí? Pero pueden utilizar la calculadora de Google. Ok, entonces aquí ya me da esto, ¿sí? Ahora voy a multiplicar. Este valor lo voy a borrar. ¿Por qué? Porque voy a multiplicar ahora sí. Ahora sí lo voy a hacer con esta calculadora, porque ya le corregí el error que yo tenía, ¿sí? Ya le hice la corrección del error y ahorita me debe dar el valor exacto. Como quiera, ahorita lo hago con la calculadora de Google. Es 9 XP a la 9 por menos 2.463658 XP a la menos 3. Y exactamente me da esto. Menos 0.02217. ¿Sí? Ahí voy. Si ya le ponen esos decimales, está bien. Ese es el valor, menos 0.002217. Ok, dudas. Ninguna. Ninguna. Ok, ahora ya se dieron cuenta que la calculadora nos puede jugar
nos puede hacer una mala jugada de que si la, Sí. de que si la configuración la tenemos mal, el problema lo tenemos mal, ¿sí? Yo ya tengo resuelto el proyecto integrador, ya sé cuánto da, por eso no se preocupen. Pero entonces yo les he dicho, por ejemplo, si tienen esta calculadora, hagan la operación en esta calculadora y utilicen la calculadora de Google. Digo, la calculadora de Google ya está en modo normal. Esa no hay falla, les va a dar el dato exacto. ¿Dudas entonces de cómo encontrar la fuerza usando la ley de Coulomb? Ninguna. Ninguna. Chantal, ¿todavía tienes dudas? Chantal, ¿me escuchas? Sí, es que me iba lento y no me podía quitarlo de silenciar. Ok. No, ¿Ya no tienes dudas? no, Ok. Ahorita como quiera, vamos a encontrar la intensidad del campo eléctrico y vamos a seguir utilizando operaciones con notación científica. Entonces, ahorita vamos a seguir practicando. Ok. Entonces vamos a avanzar y voy a borrar porque aquí ya lo puse, ¿sí? Este va a ser mi resultado que acabo de encontrar, menos 0.002217 newtons. Ok, ¿sí? Este dato lo voy a utilizar más adelante. Este dato todavía lo sigo utilizando. El proyecto integrador me va a pedir calcular la intensidad del campo eléctrico. Aquí por lo regular me ha pasado que se confunden. Cuando nos piden intensidad, como el nombre dice intensidad, me calculan voy a agarrar nada más para copiarlo y pegarlo. Cuando les manejan intensidad, porque ya me hicieron la pregunta, es que me dice intensidad y piensan que es la I, ¿sí? La I de la ley de Coulomb no es intensidad de campo eléctrico, ¿sí? La I de la ley de Coulomb, cuando quieren que calculemos intensidad del campo eléctrico, utilizamos la letra E. Me voy a ir tantito al proyecto integrador, ¿sí? Ahí voy. Nomás quiero que ustedes vean, porque me han hecho esta pregunta y les dije, no se confundan, son dos cosas diferentes. Dense cuenta, el punto 4 pues es la ley de Coulomb, ¿sí? El punto 5 me dice cuál es la intensidad del campo eléctrico, ¿sí? Y el punto 6 me dice cuál es la intensidad de la corriente eléctrica. Son dos cosas diferentes. Cuando me pide la intensidad del campo eléctrico es la letra E. Cuando me pide la intensidad de corriente eléctrica es la letra I. ¿Sí? Esa fórmula, para el punto 6, esa fórmula no la hemos visto. Hoy se las voy a enseñar. Pero no se confundan cuando nos dice intensidad del campo eléctrico y intensidad de corriente. ¿Sí? La intensidad del campo eléctrico es la letra E. Hay dos maneras de calcularlas. Si yo conozco la fuerza y conozco la carga, puedo utilizar la fórmula que está en verde. Yo puedo utilizar, si yo conozco la distancia, también puedo utilizar la fórmula amarilla. Pero realmente, para calcular el punto 5 del proyecto integrador, utilizo la fórmula verde, ¿sí? No utilizo la fórmula amarilla porque en esa parte sí me da la distancia porque yo calculo la distancia, pero para ese punto no me está dando una distancia. Entonces, yo utilizo la fórmula verde. Entonces, hay dos opciones. Cuando utilizo la fórmula amarilla, cuando me dan la distancia, y cuando no me dan la distancia, utilizo la fórmula verde. ¿De dónde saco la fuerza? De la ley de Coulomb. De aquí. La fuerza es esta. Esta que acabo de encontrar es la fuerza que voy a utilizar. ¿De dónde saco el valor de las cargas? El valor de la carga lo voy a utilizar
de los datos que me da el proyecto integrador, ¿sí? Entonces, es qué utilizo y qué datos tengo. Ok. Entonces, aquí, si se dan cuenta, por ejemplo, me pide calcular, voy a poner datos, ¿sí? Lo que les decía hace rato, datos. Una carga, me dice que la carga es de 5 por 10 a la menos 6 Coulomb, ya está convertido. Aquí está, me dice que es 5 por 10, bueno, esto lo copio, 5 por 10 a la menos 6, ¿sí? Ya está, ya tiene la conversión hecha. Si ya tiene la conversión hecha, ya no hago nada, es 5 por 10 a la menos 6. Y la fuerza me lo proporciona el problema. Si no me lo, ahorita para la actividad no me lo proporciona el problema, es lo que ustedes buscaron, lo que nosotros encontramos usando la ley de Coulomb. Y la fuerza es 11 por 10 a la menos 4, ¿sí? Esta es la fuerza. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si ya tengo los datos, lo único que voy a hacer es utilizar la fórmula verde y le pongo que la fuerza vale 11 por 10 a la menos 4. Nada más lo voy a copiar. ¿Sí? Ahí está. 11 por 10 a la menos 4 y va en la fuerza. Y la carga es 5 por 10 a la menos 6. Ok, hagan esa operación, por favor. Y me dicen cuánto les da. A mí me dio 220. Ok, ¿cuál es la unidad de medida? Newton sobre coulombs. Es correcto, Newton sobre Coulomb. ¿Sí? Ahí está. ¿A todos les da 220? A mí sí me dio 220. Ok, A mí también. ok. ¿Qué significa? Si ya todos tienen el mismo valor, pues está correcto. ¿Sí? 220 newtons sobre Coulomb. ¿Alguien tiene dudas de cómo calcular la intensidad del campo eléctrico? No, ninguna. Ninguna. Ok, entonces vamos a continuar. Aquí estoy agarrando la fuerza que acabo de encontrar. Dense cuenta, esta es la fuerza que acabo de encontrar. Y voy a agarrar la carga 1, que es la que yo utilicé, que es la que utilizamos para resolver la ley de Coulomb, ¿sí? Y agarro y utilizo esta. Y entonces aquí le voy a poner que la fuerza es esto. Ahorita le quito el 4. Y la carga, ahorita le quito los colores para que no. Y la carga 1 es 10 por 10 a la menos 6. De repente me dicen, ¿qué carga voy a utilizar? Lean el problema y el problema les dice cuál es la carga que van a utilizar para resolver el proyecto integrador. ¿Sí? Hagan esa operación de menos 0.0 entre 10 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto les da la intensidad del campo eléctrico? Me dio 221 newton sobre Coulomb. Te da, ¿a todos les da eso? A mí me dio como 221.7. Exactamente, es que a mí me da 221.7. A mí también me dio. A mí me dio la misma, pero me 221. equivoqué, perdón. ¿Cómo te dio? No escuché lo último. Que también te dio lo mismo, pero... A mí me dio la misma, pero se me olvidó ponerle el 7.
Ah, ok. Está bien. Entonces, no hay dudas de cómo calcular la intensidad del campo eléctrico, ¿ah? No. Ok, No. esta fórmula que está en verde es la que vamos a utilizar cuando nos da el tiempo, ¿sí? Esta es una fórmula nueva, no la hemos utilizado. Esta es la intensidad de corriente, la I es la intensidad de corriente, pero yo tengo el tiempo que es 20 segundos. La carga ya la conozco. ¿Cuál es la carga? Es la que me proporciona la actividad. Sí, en este caso yo desde un principio he estado utilizando esta carga, 10 por 10 a la menos 6. ¿Sí? A ustedes el proyecto les va a asignar una carga y el tiempo también se los va a dar el proyecto, pero esa fórmula es nueva. Esa fórmula la van a utilizar ustedes. ¿Sí? Hagan esa operación y me dicen cuánto les da la intensidad de corriente. La I es intensidad de corriente, la E es intensidad del campo eléctrico. Es 10 XP a la menos 6 entre 20. A mí me da 0.0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así. A mí me dio lo mismo. Sí, acuérdense, la intensidad de corriente es amperes. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Ninguna. Ninguna. Ok, entonces vamos bien. Ley de Coulomb, ley de Ohm, también ya lo hemos visto. La ley de Ohm tiene estas tres fórmulas que le llamamos triángulo de la ley de Ohm, que son muy parecidas a la ley de Watts. ¿Sí? Voltaje, resistencia, intensidad de corriente. Ok. Resuelvan ese problema. Acuérdense, lo primero que tenemos que hacer son datos. Y ahí están las tres fórmulas. Primero, datos. Ok, el que encuentre el resultado me dice. Me 1150. dio 1150. 1150. 1150. 1150 ¿qué? ohms. Ohms. Ok. Ahí va. Dice, calcular el valor de la resistencia de una bombilla de 230 volts. 230 volts. Sabiendo que al conectarla circula por ella una corriente de 0.20. 0.20. Acuérdense que la I es intensidad de corriente y se mide en amperes. ¿Qué desconozco? Pues la resistencia. ¿Sí? ¿Qué fórmula utilizo? Pues la verde. La verde o la de en medio. Entonces, divido, pongo 230 volts entre 0.20 amperes. Y esto... Todos estos datos se los va a dar el proyecto, ¿sí? Nada se inventa, todo nos los da el proyecto. Aquí me da 1150 ohms. ¿Dudas de cómo calcular la resistencia? Ninguna. Ninguna. Ok, Ninguna. resuelvan este segundo problema. Otra vez, acuérdense, datos. Nunca se los olviden los datos. Ya teniendo los datos, lo demás está fácil. ¿0.1? 0.1. ¿A todos les da lo mismo? Sí. Sí, a mí Ok. me dio lo mismo. Ok, voy a resolverlo. Dice, una resistencia de 100 ohms
acuérdense que esa es la letra omega y significa ohms. Se conecta a una batería de 10 volts. 10 volts. Calcule la intensidad de corriente, desconozco la I. Entonces utilizo la última fórmula. Voltaje es 10 volts y la resistencia son 100 ohms. Es 10 entre 100, me da 0.1 amperes. ¿Dudas de cómo calcular intensidad de corriente? Ninguna. Ninguna. Ok, Ninguna. último problema. Encuentren el último valor. ¿180? 180. 180. 180. Ok, ahí voy. Voltaje, pues es el que desconozco. Entre dos puntos de circuito de una plancha por el que atraviesa una corriente de 10 amperios. Es la I, 10A. Y presenta una resistencia de 18 ohms. Voltaje, pues es la primera fórmula, que es intensidad por resistencia. Y tengo que es, la I vale 10 y la resistencia, perdón, la I vale 10 amperes y la resistencia vale 18 ohms. Y esto es 10 por... ¿Cuánto me dijeron que les daba? 180. 180. Ok, 180 volts. Ok. Pregunta. Quiero hacerles una pregunta. Hoy pues damos por finalizado el módulo 12. Ya las sesiones se terminaron. Hoy fue el último día. Y quiero que ustedes me digan, algunos de ustedes están desde que iniciamos las sesiones, han estado conmigo, algunos se han ido incorporando, pero yo siempre les hago esta pregunta. La intención mía, pues es por ejemplo, cada generación que viene, pues yo tratar de enseñarles las cosas para que ustedes puedan resolver solitos la actividad integradora. ¿Creen que sí aprendieron la manera en que se los expliqué? Sí. Yo sí. 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 Sí, maestro. Me explica muy bien. Ok, la siguiente pregunta, ¿creen que podría mejorar algo? Porque de repente, por ejemplo, hay cosas que no tomo en cuenta, a lo mejor, que ustedes vean, sabe que a lo mejor no les podemos resolver el proyecto integrador tal como está, pero mínimo les doy las herramientas para que puedan hacerlo. ¿Consideran que con lo que les enseñé, sí fueron capaces de entender el proyecto integrador? Yo sí fui capaz de entenderlo, pues. Yo también. Yo igual. Sí, maestro. Ok. Bueno, eso es bueno. Yo les voy a ser sincero, siempre trato de que cada generación, de repente al principio decía, "Ay, me faltó esto, necesito enseñarles esto para que puedan entender o comprender mejor el proyecto integrador". Y siempre les he dicho, cualquier duda que tengan ustedes, siempre estoy a la mejor disposición. Eh, a mí lo que me interesa, por ejemplo, es que sí hayan aprendido solos, por eso casi por lo regular, ya eh, esta semana 4 yo dejo que ustedes lo resuelvan solos para que ustedes se den cuenta que sí aprendieron. Esta manera que siempre lo hago con esa intención de que ustedes aprendan, pero al mismo tiempo analicen el problema
y puedan saber que hay muchas fórmulas para poder llegar al mismo resultado. Por ejemplo, cuando nos encontrábamos dos incógnitas y de repente, ¿qué hago? Ah, pues tengo la ley de Ohm y la ley de Ohm me puedo encontrar otro valor y luego ya lo aplico en la ley de Watts y ya encuentro lo que me está pidiendo. ¿Sí? Entonces, ¿dudas de lo que acabamos de ver el día de hoy? Ninguna, asesor. Ninguna. 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 Ok. Yo les decía que esta semana el proyecto integrador pues tiene un peso de 35 puntos. El foro de integración tiene un peso y la autoevaluación tiene un peso, ¿sí? Yo mañana, toda la mañana, probablemente me conecte temprano, me conecte como a las 10 de la mañana, ¿sí? Para ver si hay algún mensaje y tratar de responderles. Y de ahí me voy a conectar, como entre 4:30 y 5:30 me voy a conectar igual un ratito para ver qué dudas tienen. Y el domingo que ya es el cierre, voy a estar conectado desde la mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. Voy a estar entrando a la plataforma para que cualquier duda que ustedes tengan, luego, tratar de responderles todas las dudas. Y entonces, cualquier duda que ustedes tengan, yo el domingo voy a estar disponible toda la mañana, ¿sí? Cualquier duda, luego, no se queden con las dudas, manden un mensaje y yo voy a tratar de responderles lo más rápido posible. Después de las 6, 7, pues ya no me conecto, ¿va? De la tarde del domingo ya no me voy a conectar hasta el día lunes. Recuerden que no hay extensiones esta semana porque nos piden a nosotros tratar de evaluar lo más rápido que se pueda para que ustedes puedan tener una calificación de este modo. Lady, Chantal, Jan, Joana, Tania, Leslie, ¿alguna duda? Ninguna, asesor. Todo quedó muy claro. Yo tengo una, pero es más bien de las cómo están escritas las preguntas en el proyecto. ¿Cómo, Chantal? Dime En la más. 5 dice, ¿cuál es la intensidad del campo eléctrico generado por el transformador en el punto donde se sitúa la bomba de agua? Lo que me confunde es lo de en el punto donde se sitúa la bomba de agua. ¿Tengo que tomar en cuenta algo sobre la carga de la bomba de agua o algo así? De la pregunta 5, me voy tantito al proyecto integrado. Sí, aquí los va a confundir dense cuenta, aquí me dice, después de 45 minutos la energía eléctrica en casa de Rosalía queda suspendida debido a una descarga atmosférica sobre el transformador, ¿sí? Y que proporciona el suministro eléctrico, lo que también ocasiona que ésta se aísle de la red eléctrica y adquiera una carga eléctrica de menos 8,000 microcoulombs. Lo primero que nos está diciendo es el transformador, ¿sí? Dice, la bomba de agua también queda cargada. Después de su operación con una intensidad de más 500 microcoulombs. Ok, vámonos al punto 5. ¿Cuál es la intensidad del campo eléctrico generado por el transformador? ¿Qué dato voy a utilizar? ¿El del transformador o la bomba de agua? La bomba de agua. No. El transformador. Dice, ¿cuál es la intensidad del campo eléctrico generado por quién? Por el transformador, perdón, me confundí. ¿Sí? Yo les decía, porque muchos me preguntan, ¿qué carga voy a agarrar? Le digo, ahí lo dice. Porque dice, ¿cuál es la intensidad del campo eléctrico? Me está pidiendo el campo eléctrico generado por quién. Por el transformador. Por el transformador. ¿Cuál carga voy a agarrar? La del transformador. Así es. Chantal, ¿alguna duda? Sí. En la pregunta 6, pregunta la intensidad del relámpago. ¿Qué carga voy a usar ahí?
La de las dos, de la transformador y el del agua, ¿o cómo? Prácticamente la pregunta 6 se desprende de la pregunta 5. Se utiliza la misma carga. ¿Cuál? La del transformador. La pregunta 5 se desprende de la pregunta 6. Sí, pero a las 6, para calcular la intensidad necesito saber la carga del relámpago, ¿no? Y además de que me dice los segundos. No, para calcular, date cuenta, la intensidad de corriente eléctrica del relámpago, dice, ¿cuál es la intensidad de corriente eléctrica del relámpago si duró 0.0016 segundos? Aquí yo Sí. necesito lo que les decía, me voy a regresar, ahí va. Hay un video, no recuerdo, si lo encuentro se los mando, pero hay un video donde me dice que para calcular la intensidad de corriente utilizo esto. Cuando me piden lo que me está pidiendo en el punto que tú dices, yo utilizo esta fórmula. Intensidad de corriente es igual a carga entre el tiempo. El Sí, tiempo, esa es la que estoy usando y el tiempo son los ajá, 0.0016 segundos que dice, ok, pero no sé cuál carga usar. la del transformador. Ah, ok. ¿Sí? Por eso te digo, el punto 5 se desprende del punto 6. ¿Sí? Dudas. Como quiera, cualquier duda que les vaya surgiendo, con toda confianza me mandan un mensaje para poder responder. Yo tengo una duda, pero no es sobre el proyecto integrador. Dime, Leslie. En el foro de integración, Ajá. todavía, bueno, sí, en el foro de integración se puede participar el fin de semana, o sea, tanto el sábado como el domingo. Si ya hiciste tus 5 participaciones, no es necesario. Y si todavía no las termino. Y si no las terminas, puedes usar sábado y domingo. Ah, ok. Yo como quiera hasta el lunes, el foro de integración no lo podemos evaluar hasta el lunes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes pueden seguir participando sábado y domingo hasta que ya se cierre la plataforma, ya podemos iniciar a nosotros a calificar el foro de integración. Mientras no. Ah, ok. Muchas gracias, asesor. No, de nada. ¿Alguien más tiene alguna duda? Una. ¿No? ¿Nadie más? Lady, Chantal, Joana, Tania, Leslie, Jan. No, ninguna, asesor. ¿No? Ok, entonces pues no me queda más que despedirme de ustedes. Voy a estar al pendiente todavía de ustedes todo el fin de semana, pero pues ya es nuestra última sesión. Realmente pues les quiero dar las gracias por haber entrado, por estar participando. A lo mejor al principio tenían pena, porque yo siempre les digo, yo hago que ustedes participen, porque no es lo mismo que ustedes se metan al problema y que ustedes lo vayan haciendo con la calculadora, a que me vean que yo lo voy resolviendo, porque yo lo puedo ir haciendo todo, pero no es lo mismo, no lo entienden de la misma manera. Por eso yo trato que ustedes vayan haciendo las operaciones en su calculadora. Al mismo tiempo, pues van viendo lo que voy haciendo yo. Y esa es la finalidad de hacerlo de esta manera, para que ustedes también vayan aprendiendo. ¿Sí? Esa es la manera que yo he encontrado para que ustedes aprendan. Entonces, por eso les quiero agradecer su participación, su compromiso. Estoy al pendiente de ustedes. Cualquier duda que siempre tengan, ustedes tienen mi correo ahí en la plataforma. Con toda confianza, terminando el módulo, si aún tienen dudas, me pueden mandar un mensajito al correo y yo con todo gusto voy a seguir estando disponible para cualquier duda que ustedes tengan. ¿Sí?
Entonces, muchas gracias, que descansen, que pasen una bonita noche y buen fin de semana. Gracias, asesor. Gracias, asesor. Igualmente. Igualmente. Hasta luego, compañeros. Hasta luego. Tengan un excelente fin de semana. Que descansen. Hasta luego. Nada. Hasta luego.